Dios los bendiga a todos, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir meditando la palabra de Dios. La primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos del 13 en adelante, donde el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia de Tesalónica a no entristecerse como algunos o como otros gentiles que a diferencia de ellos no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que vinieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros sentimos que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, os demande, os desgarre, y con trompeta del cielo descenderá, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos, por favor, hermanos, a la segunda carta de Pedro. Cuando usted lee en la segunda carta del apóstol Pedro, se da cuenta en el capítulo 2 que viene un juicio venidero. Y luego menciona en el capítulo 3, vamos a leer los versículos del capítulo 3, los versículos del 1 hasta el versículo 15. Esto se ubica en el encabezado en Primeros Tesalonicenses 4. Y en 2 Pedro capítulo 3 es prácticamente el juicio. La segunda venida del Señor, o bien el día del Señor, vendrá. Solo que Pedro nos da detalles que Pablo no mencionó allá en la primera carta a los tesalonicenses. Pero al mismo tiempo Pedro va a concluir en el versículo 15 que el apóstol Pablo también ha hablado de este suceso. Por lo tanto, Pedro tiene en mente que esto se tiene que leer y se tiene que entender paralelo a lo que el apóstol Pablo ha escrito al respecto. Leamos pues versículos 1 al 3. Amados, esa es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrá corredores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento es, o se refiere a, ¿dónde está esa promesa de que Jesús va a venir otra vez? Habrá gente que lo dirá, dice ahí, en todo con ironía, con sarcasmo, con dolor.
Entonces, y diciendo, ¿dónde está la promesa de los advenimientos? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que viene del agua y el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora quiero que noten lo siguiente. Pedro está hablando en relación a la burla que ellos iban a recibir de dónde está la promesa de la segunda venida de Cristo. Y lo relaciona, dice aquí en el versículo 6, versículo 7, que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra de Dios, por esa misma palabra que los creó, han sido guardados o han sido preservados para el fuego en el día del juicio. Y aquí aprendemos, hermanos, que usted haría bien en tomar buenas notas, que la segunda venida de Cristo no es para establecer un reino en la tierra. Muchas personas tienen en mente que Jesucristo va a venir por segunda vez a establecer un reino de 1000 años. Otro grupo religioso tiene en mente que va a venir a establecer un reino que será eterno y que esta tierra y estos cielos son eternos. Pero aquí Pedro está diciendo, cuando esta gente se burla de ustedes y cuando esta gente les diga dónde está la promesa de su segunda venida, ustedes deben de saber y les deben de contestar a ellos que si no ha venido es porque cuando venga será el juicio y en el día del juicio también será la perdición de los hombres impíos. Entonces cuando Cristo venga no va a venir a establecer un reino, va a venir a juzgar a todos. Y en ese día, en el día del juicio, los que se encuentren impíos, ¿qué dice ahí, hermanos? En el versículo 7, será su perdición. Ahora, recuerden que Pedro va a decir en el versículo 15 que Pablo también ha escrito de esto. Vamos a ver, sin perder aquí, la segunda carta, ya no la primera, sino la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Porque aquí nosotros entendemos que ese día, el día de la perdición de los hombres impíos, también será el mismo día en que otros van a contemplar su gloria y van a pasar la eternidad con Él. Otra vez, vamos a ponerlo aquí, para que no se les olvide. La segunda venida los cielos y la tierra serán destruidos. Número 2. Será el juicio. Será el juicio. Y ese día será la perdición de los hombres impíos. Ese mismo día, no otro, no después, ese mismo día
Los justos o los salvos irán con él. Según los Tesalonicenses 1, 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, hablando del juicio, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo a nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, ese día sería un día de juicio que para unos será la perdición de los hombres impíos, pero para otros será día de consuelo, día de salvación. Ese día en que Dios va a dar el pago a ambos. Fíjese bien, otra vez, versículo 6. Porque es justo delante de Dios. Es más simple. Porque eso es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual así mismo padecéis. Porque es justo, y una frase de Dios, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús con los ángeles de su poder, en llama de fuego para la retribución, es decir, para dar pago a los que no conocieron a Dios, que obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo específicamente será esto? Ahí lo dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron cuando nuestro testimonio ha sido predicado. ¿Se da cuenta? El mismo día que será la perdición de los hombres impíos, ese mismo día que Dios va a juzgar a los hombres impíos, es el mismo día que los justos van a pasar la eternidad. Menciono esto porque hay grupos religiosos que enseñan que cuando Cristo venga va a establecer un reino milenial por 1000 años. E incluso mencionan que habrá resurrección de impíos para darles una segunda oportunidad. La Biblia dice: el día que Jesús venga, ese día los cielos y la tierra, ¿qué? Serán destruidos, serán deshechos, serán quemados, no existirán ya más. Ese mismo día va a ser el juicio tanto de los que van a ir a perdición como de los que irán con él. Juan 5, 28, 29, acompáñenme allá también. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29. Y no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjense que son palabras del Señor Jesús. Y el Señor Jesús está diciendo que no solamente será en el mismo día, sino será en la misma hora. Las dos son expresiones que se refieren a que serán simultáneos. Serán en el mismo tiempo, en el mismo lugar y el mismo momento, en el mismo espacio-tiempo, pues. Regresemos a 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Pues vamos a leer desde el versículo 1. Amados,
la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Se fija? Él lo está diciendo que vendrá gente que se va a burlar de la fe, que se va a burlar de la esperanza que tenemos, de que estamos esperando al Salvador. No ha pasado nada. ¿Cuántas generaciones han pasado? No pasa nada. Algunos dicen, tal vez ya se le olvidó. Yo he escuchado a gente que se burla, tal vez ya se le olvidó venir. Bueno, dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció en el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, la misma palabra que los creó, guardados, por eso es que no ha pasado nada todavía, porque están siendo preservados para el fuego. ¿Cuándo? En el día del juicio. Así que la segunda venida incluye la destrucción de los cielos y la tierra, el juicio de Dios, tanto para los perdidos como para los salvos. La recompensa para ambos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para nosotros el Señor es como un día y un día como 1000 años. Es decir, para nosotros han pasado cerca ya de 2000 años, pero para Él el tiempo no existe. El Señor no retarda, es decir, no es que esté poniendo lazos largos, no es que esté alargando su segunda venida, tampoco es que se le olvidó su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que el Señor está siendo paciente para que se salve el mayor número de personas. Versículo 10. Pero, ya sea que nos arrepintamos o no, el día del Señor vendrá. Fíjense que está hablando de tres cosas: la destrucción de los cielos y la tierra, el día del juicio, la perdición de los hombres impíos y la salvación de otros, lo que ustedes esperan, y será en el mismo día. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hablaremos más de esto cuando entremos al capítulo 5 de la primera carta de los Tesalonicenses, en el cual los cielos pasarán. Lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos contemplar. Según a los Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto que se ve es temporal, porque dice aquí, versículo 10, los cielos pasarán con grandes truenos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, refiriéndose al planeta, y las obras que en ella hay serán quemadas. Algunas personas, hermanos, creen que este pasaje no es literal, que se refiere a la gente, a las personas, y las obras que las personas han hecho en el planeta. Eso no
contradice el versículo 11. Pues no dice ahí, puesto que todas estas gentes, o puesto que toda esa generación, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de ser, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, otra vez, encendiéndose, serán deshechos? Y los elementos, queda bien claro, no está hablando de gente, no está hablando de personas, está hablando del planeta que habitamos. Y los elementos serán quemados, siendo quemados se morirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, subraya ahí, cielos que hay grupos religiosos que dicen, no, lo que pasa es que eso que existe ahora va a ser renovado. Bueno, la promesa es, según Pedro, la enseñanza de Pedro es que nosotros esperamos ser renovados, o que esperamos algo nuevo. Algo nuevo, ¿verdad? Y nuevo y renovado no significa lo mismo. Bueno, está diciendo aquí, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, sin parte de pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hablando de la morada celestial en el libro de Apocalipsis, menciona que no entrará en ella ninguna cosa que sea inmunda. Menciona quienes no van a estar allá. En Apocalipsis capítulo 21, tenemos de la cara y dice, vamos allá. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 1. Y vi un cielo nuevo. No dice renovado, dice nuevo. Y una tierra nueva, no dice renovada. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cómo dice Pedro que pasaron? Con grandes sueños, con grandes destrucciones. Y el mar ya no existía más. Ahora acompáñenme al versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vio las dos cosas. Vio el cielo nuevo y la tierra nueva, y vio la gente que estaba ¿dónde? En el tormento eterno. Pedro dijo que lo que él estaba escribiendo se tendría que entender a la par de lo que escribía Pablo. Pero ahora vemos que Juan está diciendo que el mismo día que a él se le permitió ver allá hacia el futuro, hacia lo que viene, cuando él vio tanto un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra nueva habían pasado y ya no existía más, ni el mar existía más, como también se le permitió ver que los que fueron lanzados al lago de fuego. Hasta aquí pregunto. Bien, regresando a 2 de Pedro 3. Versículo 14, ahora sí. Por lo cual, porque esto es inminente, esto viene. Y claro, aunque es inminente, recordemos lo que dice el versículo 8. Para el Señor un día es como 1000 años. Es inminente para el Señor. Nosotros no sabemos cuándo será. Jesús dijo que los ángeles saben, nadie sabe el día ni la hora. De hecho, Pedro lo acaba de decir también, vendrá como ladrón. Y usted sabe que un ladrón no manda a avisar ahí, te voy a robar. Va a ser el domingo a las 3 de la mañana. ¿Para qué no? Bien.
Por lo cual, amados, estando en la espera de estas cosas, procurad con diligencia, con prontitud, ser hallados por Él sin mancha, o sea, sin pecado, irreprensibles, o sea, con integridad, y dice ahí, y en paz, sin estar peleando uno con otro. Recuerda que el Señor Jesús, si traes tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, solucionalo, ponte en paz con él antes de que él te entregue al juez y el juez al alguacil y el alguacil te ponga en la cara. No saldrás de ahí hasta que pagues el último plato. O sea, no puedes tener comunión con Dios, ni aquí cuando adoras, ni en la eternidad si no estamos en paz. De ahí que si hubiera alguna ofensa, si hubiera algo que solucionar, de aquí ahora que estoy sentado, de aquí ahora tendría que ser. Versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Yo mismo te acabo de decir en el versículo 9, y es para. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, pues a escribir. De hecho, en el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, con las cuales los filósofos e ignorantes fuerzan, como también las otras escrituras para su propia perfección. Así que sí, en ese día, cuando Cristo venga, sí va a haber perdición. Porque hay quienes enseñan que no, solamente va a haber una recompensa para los justos, pero los que hicieron lo malo, ellos no van a sufrir castigo, sino que simple y sencillamente su memoria es puesta en olvido y dejaron de existir para siempre. No hay sufrimiento, no hay infierno. ¿Le está diciendo? No, sí que le vaya. Sí lo va a ver. Otra vez Juan 5, 28 al 29. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 5, 28 al 29? Y no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que sean los sepulcros mueran seguros. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, cuando los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que hay resurrección para vida y hay resurrección para condenación. Hasta ahorita Pedro solamente mencionó lo que es la segunda venida de Cristo y algunas cosas que Pablo no mencionó en la primera carta a los tesalonicenses. Sin embargo, menciona que lo que él está diciendo se tiene que entender a la par de lo que Pablo dice. Preguntas hasta aquí. Tú. Vamos allá nuevamente. Versículo 15. Desde 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En Romanos 6, del 3 al 8, se menciona que solamente aquellos que fueron bautizados en Cristo y fueron unidos a Él en su muerte, sepultura y resurrección, tienen la esperanza de resucitar con Él. Específicamente el versículo 5, Romanos 6:5. Porque si fuimos, condicional, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Y luego, en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Quién es el que tiene esa esperanza? El que fue bautizado en Cristo. Y empezando ahí a 1 Tesalonicenses 4, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Quien nos
no precederemos a los que durmieron. Es que el pensamiento, hermanos, cuando usted escucha el tren de luz, los hermanos estaban pensando, nosotros tenemos la esperanza de ir con Jesús, pero los que murieron ya se perdieron. Ellos ya no tienen esa esperanza. Dice Pablo, no es que el Señor Jesucristo va a venir y nosotros vamos a ir y ellos, ¿verdad? No estuvieron aquí, ya murieron. Como cuando llega una ayuda, cuando la persona ya murió, ¿ya para qué? No, dice Pablo, no va a pasar eso. Nosotros no nos vamos a adelantar. Eso no va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Primeros Corintios 15, hermanos, lo resume en un solo versículo. Vamos allá. Primero los Corintios 15. El versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. ¿Quiénes? Todos vamos a ser transformados al mismo instante. Fíjese, el mismo día, la misma hora, y ahora que dice aquí, en un momento, es decir, al mismo tiempo, al instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, ¿qué dice ahí? Resucitarán primero. Pero ¿cómo van a resucitar? Dice ahí, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos ¿transformados a qué? A un cuerpo corruptible. Entonces, versículo 50, con este cuerpo no vamos a ir al cielo, sino que primero ellos, los que ya murieron, van a resucitar. Ya lo leímos, unos para perdición eterna, otros para una recompensa eterna, unos para estar separados del Señor eternamente y otros para estar con el Señor eternamente, para ser llevados con Él. Pero todos vamos a resucitar y todos vamos a ser transformados. Primero ellos resucitan y son transformados al mismo tiempo que nosotros. Eso es lo que va a pasar en la segunda venida del Señor Jesús. No existe nada como un reino de 1000 años o un reino eterno en la tierra. Todo esto se va a hacer, todo esto dejará de ser. Lo que el Señor hizo con voz de mando, con voz de ataque y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Por qué dice arrebatados? Porque al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? La tierra, las obras que en ella hay, los elementos sabiendo que serán descendidos con un gran estruendo. Ahora, no me pregunten cómo es que va a pasar, porque la Biblia no me lo explica. Algunos sugieren, los científicos dicen que va a haber un meteorito que va a impactar la tierra. Otros dicen que va a ser el sol el que va a hacer que estallara algún día finalmente. Y el caso es que todo esto va a desaparecer, todo esto va a dejar de existir. La Biblia dice que todo lo que se ve, el sol se ve, las estrellas se ven, todo lo que se ve es temporal. Así como todo fue creado al mismo tiempo, así de la misma manera todo será destruido al mismo tiempo. En ese mismo tiempo, los muertos resucitarán por un cuerpo incorruptible. En ese mismo día será el juicio. Todos seremos transformados, pero al mismo tiempo seremos arrebatados, es decir,
librados de la destrucción de todo lo que existe. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Pero ya no aquí. Presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santo y sin mancha. ¿Qué significa eso de presentarse a sí mismo? Juan capítulo 14 lo dijo el Señor Jesús, acompáñenme allá. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbó en vuestro corazón. Creéis en Dios. Creer es así. También. Creéis en Él. Creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hoy pues, para el lugar. ¿Qué nos sigue diciendo ahí? Para vosotros. Y si me pueden preparar el lugar, vendré una vez y os tomaré aquí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Ahora acompáñenme al capítulo 17, bien mismo. ¿Dónde es donde yo estoy? ¿Qué significa eso de yo estoy? En el capítulo 17 de Juan, fíjense la oración de Jesús. Versículo. Estas cosas sacó Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le dicen. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y no te a ellos, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que te dice que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Antes de que el mundo existiera, antes de que este planeta fuera creado, Dios tenía un lugar donde Él habitaba en toda su gloria. En ese lugar donde tú y yo habitábamos, antes de que este planeta fuera creado, permíteme regresar a ese lugar. Por implicación, en base a todo lo que hemos estudiado durante este tiempo, cuando todo esto está destruido, cuando todo esto ya no exista más, cuando yo venga por segunda vez. Eso es por implicación. Ahora, versículo 20. Mas no ruego solamente por eso, los 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que soy Dios. 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación. Aleluya. El mundo no te ha conocido, pero te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor porque me has amado esté en ellos y yo en ellos. Yo voy a regresar conmigo, pero también te ruego que ellos estén conmigo allá, en lo que había antes de que el mundo fuera. ¿Se da cuenta?
ahora tiene todo sentido lo que dice Pablo, que seremos arrebatados. El arrebatamiento o la doctrina del arrebatamiento no tiene nada que ver con la doctrina del rapto. La doctrina del rapto es, y usted tal vez ha visto en algún camión, me voy y voy con Dios. Y si no regreso es porque me voy con Dios. Y ellos se refieren a que en cualquier momento, a usted puede ver películas, ellos van manejando el autobús y de repente desapareció el que iba manejando el autobús porque Dios se lo llevó y nadie más se dio cuenta. Ellos creen en que Jesús va a raptar o va a robar a un grupo de personas. La Biblia dice, no, eso no va a ser así. En el día del juicio de Dios, sí hay un arrebatamiento. ¿Arrebatamiento de qué? Del pueblo. De la perdición, de la condenación. Cuando todo esto sea destruido y venga el juicio de Dios en la segunda venida de Cristo y unos hombres vayan a ser lanzados al lago del fuego, ustedes van a ir a la presencia de Dios. De eso van a ser arrebatados. Tanto de la destrucción de este mundo como también del fuego eterno. Acompáñenme al libro de Judas. Lea juntamente conmigo del versículo 21 al versículo 23, específicamente el versículo 23. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Lo mismo que se está leyendo en 2 Pedro capítulo 3 y en 1 Tesalonicenses 4. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, ¿qué dice? Los vencerlos. A otros salvar. ¿Cómo? Arrebatándolos del fuego, o sea, de la condenación, del infierno, pues. Y de otros tener misericordia por temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su pecado. Esto es paralelo también a Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿De dónde hay que arrebatarlo? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró en ellos. Está hablando de Jesús. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego, esa es la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. A eso se refiere Judas cuando dice a otros salvar, arrebatándolos del fuego, es decir, del lago del fuego. Mateo 25, 31 al 46. No lo vamos a leer todo. Usted sabe, vendrá el Señor Jesús, vendrán los ángeles con él, y los ángeles van a poner unos a la derecha y otros a la izquierda. A los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del cielo preparado para vosotros, o el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, cuando el mundo fue fundado o establecido o creado, ese lugar ya estaba, lo que acabamos de leer. Y ahí vino Jesús, ahí regresó Jesús, allá está sentado. Va a venir por segunda vez, va a venir con sus ángeles y les va a decir, vayamos allá, porque los va a arrebatar de lo que le espera a los que están a la izquierda. Y dice, apartados de mí, malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno.
Vamos a leerlo, fíjense. Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. 46. E irán estos al castigo eterno, o sea, al fuego eterno, y los justos a dónde? A la vida eterna. Entonces, en la segunda venida de Cristo, los cielos y la tierra serán destruidos. Será el juicio, tanto para perdición como para ir con el Señor. El mismo día, la misma hora, en un momento, es decir, al mismo tiempo, al mismo instante. Preguntas, hermano. Dudas. Comentarios. Hermano, en el libro de Juan 14, muchos han explicado ese, lo han interpretado, dicen que el Señor Jesús cuando se fue a preparar el lugar para nosotros, dice. Pero veo aquí, claro, lo dice aquí en el 14, capítulo 14 del libro de Juan, dice en el versículo 2, dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, dice, hay. Y dice el Señor, si no fuera así, yo os hubiera dicho. Si no fuera así, si yo hubiera el lugar preparado, yo hubiera dicho, yo puedo preparar el lugar tuyo. Pero como ya el lugar ya hay, y muchos he escuchado que malinterpretan estos pastores, pues dicen, no, pues yo voy a preparar el lugar. Como se apenas lo puede hacer, ¿no? Como se apenas. Y pues aquí dice, pues, en la casa de mi padre muchas moradas hay, dice el Señor. Ya está preparado, dice la Biblia, está preparado desde la fundación del mundo. ¿Hay más? Hay otro versículo donde Jesús dice también que Jesús es necesario que vaya. A ver Sí, pero ahí está hablando de que es necesario que él fuera allá para enviar al Espíritu Santo. Pero sí, él fue allá. Recuerdo que hace tiempo. Yo lo que quiero es que él fue allá para eso, no para prepararlo. Bueno, ahí específicamente fue para enviar al Espíritu Santo a ese pasaje. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, pues no viene. Entonces, eso se puede consecuencias. Pero sí, en el capítulo siguiente, el capítulo 14, ya menciona de que él va a hacer algún tipo de preparativo. No es que apenas vaya a probarlo, no es que apenas vaya a crearlo como Mateo 25, pero sí va a hacer algún tipo de ajuste o algo que tiene que hacer ahí. No da mucho que hacer. Entonces, en la segunda venida del Señor, los cielos y la tierra serán destruidos, será el juicio. Aquí sería más bien primero, será la resurrección y la transformación, y luego será tanto la ida al cielo como el regreso de la cabeza. Entonces dice Pablo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ya aclaramos que no se refiere a creer solamente, sino a ser bautizados, y ser bautizados en semejanza de su muerte, sepultura y resurrección, y ser bautizados en Cristo para tener esa esperanza. Si no se nace de nuevo, no se tiene esa esperanza. Así también traerá Dios con Jesús a los que vivieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no, dice ahí, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes,
para recibir al Señor en el aire y así estaremos en el cielo. Por cierto, hermanos, en ningún momento se dice que los que ya durmieron de Cristo están en el cielo y viven con Él. Ellos, ya lo hemos visto en nuestros estudios, están en oportunidad, están esperando su segunda venida, están esperando el juicio de Dios. Y entonces seremos arrebatados y todos seremos juzgados al mismo tiempo. Hechos 17:30 lo dice claramente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de su ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar de su mente. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgar. Hay un día en el cual Dios va a juzgar. Seremos resucitados, si es que no estamos vivos en los tiempos de juzgar, para juicio. De lo contrario, una persona iría a juicio y después sería resucitado. ¿Para qué? No tiene sentido. Dice que hay un día en el cual seremos juzgados. Hay un día en el cual Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor va a juzgar a nosotros. Entonces, todo será en ese día. Nadie, ningún cristiano va a ser. Ya ven ustedes que las personas luego dicen, Dios no tenga su santa gloria. O es como un ángel que ya está en el cielo. No, nadie va al cielo. Nadie va al cielo. Solamente Jesucristo descendió del cielo y regresó al cielo. Solamente Él está allá en compañía de los seres celestiales que fueron creados para habitar allá. Un día nosotros, este cuerpo que fue creado para habitar acá, será resucitado y transformado, o si estamos vivos solamente será transformado juntamente con los que serán resucitados y transformados para habitar allá. Pero eso de ir a habitar allá será hasta después de Dios. No sé si hay más preguntas, dudas. Bueno, si no es así, concluimos con el capítulo 4. Que Dios nos bendiga.